Hola, qué excelente verles una vez más a través de este tiempo de inversión en nuestra clase, una de las más demandantes, puesto que el libro de los Hechos contiene un alto grado de revelación acerca de doctrina, de las acciones, cómo es que la iglesia debe ir ejecutando cada vez más con mayor intensidad sus labores. Y les felicito por dedicar este tiempo para continuar estudiando juntos el libro de los Hechos. Si ustedes a través de las redes sociales estamos aquí, les reitero, sus comentarios, aportaciones son importantísimos. La clase debe ser interactiva, es decir, donde ustedes y yo compartimos y se enriquezca la clase. Así que por favor, si hay algún comentario, alguna aportación, preguntas, dudas, con toda libertad estaremos listos para tratar de superar esos momentos. Y para quienes estamos aquí presencialmente, vamos a iniciar la clase con una oración, puesto que es la revelación a la cual estamos caminando. Así que vamos a pedir al Señor su dirección, su respaldo, y de esa manera iniciamos la clase. ¿Alguno de ustedes ore, por favor? Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu presencia, mi Dios, tu Espíritu Santo, enseñándonos, revelándonos lo que dejaste en tu palabra, Señor, plasmado para nosotros. Gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien cada día traiga esa hambre y esa sed de ir más profundo en esta intimidad contigo y tener el completo conocimiento, mi Dios, de la palabra que es viva, Señor, que es eficaz. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia entonces en el libro de los Hechos, capítulo 3. Los versos 1 al 10 describen una de las más emocionantes historias, no solo hablando de un pasado, sino una historia continuamente repetida a lo largo de los días. Y esto tiene que ver directamente con el nacimiento de la iglesia, con la misión a la cual le fue conferida por el Señor Jesús para realizar aquella condición donde debería desenvolverse ante un mundo con diferentes condiciones, diferentes circunstancias. El Señor Jesús había dicho: he aquí, les envío en medio de un mundo crítico, pero yo estaré con ustedes. Y este es el punto donde vamos a empezar. El verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esto sería como a las 3 de la tarde para nosotros. Subían a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Qué impactante. Esto es algo que necesitamos considerar. Donde vamos a entrar, no solo estaremos observando las implicaciones que la misión conferida debería continuar, sino otros aspectos que emergen de una manera contundente, que a simple vista o a una lectura natural pudiera ser solo formar parte de la historia, mas no la revelación a la cual nosotros necesitamos indagar, meternos más profundo para extraer la enseñanza y qué es lo que está aconteciendo, qué fue en ese pasado, y a la vez cómo puede ser práctico para nosotros e implementarlo en nuestra vida como iglesia. El tema: la misión de la iglesia. Y es que cada vez que la iglesia, o cada vez que un creyente comparte, predica el evangelio, siempre habrá una oposición. Tarde o temprano surge un tiempo donde existe un distanciamiento, genera una situación conflictiva, y donde surgen ya las distancias que en realidad están manifestando
una realidad que se cumple en todos los creyentes a lo largo de los siglos. Ahora encontramos que esta predicación de Pedro coloca a los judíos o a los líderes judíos en una franca y deliberada oposición para aquellos que estaban ahí. Y entramos entonces. Lucas había estado enseñando acerca de la doctrina de los apóstoles. Había comenzado a mencionar cómo es que el impacto que se había generado por las acciones a favor de otros, al principio tuvo una aceptación, tenían el favor del pueblo, tenían el favor de quienes estaban alrededor, pero ese siempre pero es donde las cosas cambian, donde la gran cantidad de asistentes a las reuniones cristianas, los milagros, donde lo sobrenatural se convierte en una parte natural, y eso lo digo natural como resultado de las continuas acciones donde se empieza a mover la iglesia. Ya no es simplemente un pasado, ahora en ello se está escribiendo la nueva historia de lo que Jesús había dicho, que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos recibirían poder. Y este es el punto donde tú y yo estamos. La iglesia está escribiendo la historia no solo para un evento particular, para un tiempo histórico específico. Se está escribiendo como la norma a la cual la iglesia le debe caracterizar. Como inició, así tendrá que concluir, porque es una sola iglesia. ¿Vamos bien? Así que ahora encontramos entonces que del favor que disfrutaban con el pueblo y los líderes, al ver obviamente a multitudes convertidas, caminando en pos del Mesías, los judíos o los líderes judíos entran en crisis, como siempre. Todo genera un conflicto. Y donde tú y yo veamos la predicación del Evangelio, cuando tú compartes el Evangelio en algún lugar, en algunos produce rechazo, antagonismo. Nos dividimos, o más bien nos dividen, nos colocan un distanciamiento espiritual, social. ¿Por qué? Porque para ellos es incongruente, molesta, pero para nosotros es la verdad a la cual estamos compartiendo. Así que Lucas me agrada porque no solamente es un buen escritor para describir los acontecimientos y darle una narrativa continua, sino como doctor establece los diagnósticos y las enfermedades de tal manera que coloca todo el panorama en su contexto para darnos cuenta a nosotros cómo es que las cosas se desenvolvieron y de qué manera las cosas cambiaron. Eso es lo que me agrada mucho de Lucas. Qué importante, cuando puedes narrar desde la perspectiva de un amplio conocimiento cómo es que las cosas van a cambiar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ya hemos hablado de este antagonismo. Este capítulo 3 de Hechos nos describe al menos 3 de los dones que nosotros vamos a ir descubriendo. Hablando de dones, estamos diciendo que no es lo que nosotros producimos, es lo que Dios nos confiere, es lo que Dios da. ¿Estamos bien? Los dones no se compran. Los dones no se adquieren por ser buenos. Los dones no se adquieren por ir a asistir a la iglesia. Los dones no los entrega alguien o se los regala otro a una persona, no. La fuente de los dones es el Señor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y por eso mencioné que nosotros vamos a adentrarnos en algo que aparentemente en la lectura no nos daríamos cuenta. Pero vamos a ver entonces que al menos 3 dones de una manera clara y contundente se hacen presentes. ¿Cuáles? El don de fe, el don de sanidades y el don de operaciones de milagros.
Pero a mí me gusta, de acuerdo a lo que podemos leer y trasladarnos en el contexto de los pasajes bíblicos, añadir otro que es el discernimiento de espíritus. 3 claramente están definidos, mas este cuarto puede ser precisamente de acuerdo a lo que estudiamos, a la revelación y el cómo y el por qué emerge ese don. Así que 3 dones muy claros están ahí. En 1 Corintios 12, 4 al 11, vamos a encontrar entonces un listado que el apóstol Pablo hace, obviamente, como resultado del Espíritu Santo en él. 11, capítulo 12, versos 4 al 11. Aunque está un poco muy largo, pero podemos decir en el verso 1, es decir, el verso 4, ¿qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, Pablo establece que los dones entonces son emanados de una fuente específica, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso mencioné que no son el resultado de nuestras capacidades, talentos, ni que alguien nos confiera eso. La esencia, la fuente donde procede es el Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones, dice ahí. A ver. 5 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A ver, ahí dice entonces que a cada uno le es repartido no de acuerdo a como nosotros pretendemos, sino de acuerdo a lo que Él determina, porque Él es soberano. Y el propósito de los dones no es para nosotros sentirnos en un mayor pedestal o creer que somos más espirituales, o aún pretender que podemos vender los dones como la gran mayoría de los televangelistas que están por ahí, ¿no? Lo que está diciendo es, el propósito de los dones es para provecho, es decir, para edificar a otros, no para hacer uso para nosotros mismos. ¿Vamos bien? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Los dones no te hacen una figura. Los dones deben conducirte a ser más humilde que nunca. ¿Sí? ¿Podemos leer un poco más? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todas estas, ¿cuáles? Todos estos dones, todas las evidencias, los resultados, las condiciones que se generan para manifestarse esa intervención divina es como resultado de la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué más? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Wow. Está muy claro, ¿verdad? Como Él quiere. Claro, nosotros podemos pedir, porque Pablo más adelante escribe y dice, anhelen los dones espirituales. Y sobre todo que profeticen. Entonces podemos anhelar, podemos pedir. El hecho de que el Señor es soberano y determina qué dar no implica que no nos pueda conceder un don adicional. ¿Ok? ¿Por qué? Finalmente, o sea, nos da para que lo utilicemos con un propósito, y si te da 1, 2 o 10, es porque tú tienes un propósito de 10 para algo. Exactamente, ese es el punto focal, Ale. Lo que recibimos es para dar, y lo que recibimos gratuitamente, es decir, un inmerecido privilegio, porque por gracia se reciben, son para darlos de igual manera. No son para lucrar, no son para un interés personal, no son para un beneficio propio, no. Pero yo, ¿qué don podría pedirle?
pues si yo no tengo ningún don, Eso y hay que y si le puedes pedir uno para que te dé, ¿Eso crees tú que no sé? tienes Eso ningún creo. don? es probable, O sea, igual no tanto pedir un don, sino una revelación del don que Dios, del propósito es probable que tiene en nosotros. que no hemos desarrollado, no has llegado a desarrollar dones. Por ejemplo, cuando hablamos de sanidad, a veces hay gente que tiene ese don, pero si no oran o no imponen las manos, nunca sabrán qué van a hacer. Nunca, cuando viene un reto y nunca vas a saber si puedes tener el don de fe, a menos que no lo ejercites. O sea, las circunstancias van a ser el vehículo precisamente para llevarnos a ese punto. Pero sí puedes pedir el ser llena del Espíritu Santo, donde las lenguas pueden ser una realidad, donde el servir y los dones del servicio estarán ahí. ¿Ok? Pero eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo entonces? Que estos dones emergen de una manera por vez primera en la iglesia. Pedro, Juan y los discípulos no conocían nada al respecto. Adrián comenta, el don me hace útil para el momento en que Dios quiere usarme. No son medallas para colgar en la solapa. Exactamente. Es la disposición de servir en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Ese es el punto, lo que decías en cierta manera, es servir. ¿Ok? ¿Qué estaba sucediendo? Primero debemos tú y yo situarnos. Pedro y Juan y estos discípulos, ellos no tenían un conocimiento previo de todo esto. Cuando fueron llenos del Espíritu en Pentecostés, lo que acabamos de ver, es donde empieza el desarrollo, la funcionalidad, donde el Espíritu Santo está propiciando que ellos se conviertan en el canal a través del cual va a fluir y se va a manifestar la intensidad de ese poder para alcanzar la misión que el Señor les había asignado. De esta manera, no se escribe para registrar un evento, se registra para convertirse en la línea de directriz a la cual somos llamados. ¿Vamos bien? Eso es algo que necesitamos consolidar. Porque en ocasiones tenemos un conflicto cuando solo vemos en retrospectiva que esa historia, decimos, bueno, fue escrita como un hecho para el ayer. No. La iglesia se está convirtiendo en el escenario donde el Espíritu Santo estará propiciando exaltar a Jesucristo, proclamar su nombre y llenar a los creyentes para seguir continuando con la labor de la predicación del Evangelio y el respaldo del Espíritu Santo con los frutos y los dones. ¿Comentarios? Por eso, los discípulos estaban siendo guiados ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Ya no estaban teniendo, ¿qué dice Corintios? Ellos todavía no tenían esa parte. Ellos no tenían la parte que tú y ya tenemos escrita. En ellos, cada vez que se movían, cada vez que hacían algo, se estaba escribiendo el libro del Espíritu Santo a través de ellos. ¿Sí? Por eso es que la iglesia debe ser una. Podemos tener multitudes de congregaciones, pero la iglesia es una desde el principio hasta el final, porque la iglesia es la novia del Cordero. Y no podemos subdividirla porque es una a lo largo de toda la historia y es una en la reunión de todos los santos. ¿Sí? Así que cuando Pedro y Juan empiezan a caminar y a moverse, ellos están siendo guiados, dirigidos por el Espíritu Santo para accionar acorde al propósito al cual fueron llamados. Por eso, la misión de la iglesia no solamente sería la predicación, que es la prioridad, pero el respaldo del Señor, cuando Él dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me serán testigos, era la confirmación para continuar manifestando que el Mesías prometido era en ellos y a través de ellos para confirmar que Él es el Mesías y su pueblo es a quien el Señor está equipando para hacer la obra. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Comentarios? Dice aquí el capítulo 3,
que este hombre era un hombre cojo de nacimiento. Y vemos la ocasión. Nosotros vemos las ocasiones, en ocasiones como, ahora la redundancia, como algo desagradable, impropio, una circunstancia crítica, pero la gran mayoría de las circunstancias se convierten en las grandes oportunidades donde nuestra fe se desarrolle, donde el Señor puede accionar a nuestro favor. Necesitamos ver las circunstancias que en ocasiones son dolorosas y en ocasiones parecen tan críticas, pero Dios dice que a los que amamos a Dios todo va a obrar para bien. Entonces debemos esperar que algo suceda. ¿Qué acontecía con este hombre? En el capítulo 4, verso 22, vamos adelante, un poquito más adelante. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por más de 40 años este hombre había padecido una parálisis congénita. Y me gusta porque Lucas lo describe como él lo coloca en una fraseología médica 100%, que ubica no solo la enfermedad, sino la descripción de qué realmente era. Los huesos entre el pie y el tobillo estaban fuera de lugar, nunca se desarrollaron. Y eso precisamente le impidió a ese hombre caminar. Y por más de 40 años estaba accionando en la búsqueda de sobrevivir. Pero qué impactante. Cuando un hombre por más de 40 años con esa parálisis era trasladado continuamente al templo. Y lo colocaban en un lugar que se llama la puerta del templo de la Hermosa. No es más que una descripción de la realidad de ese templo que Herodes había construido, y era la puerta o el escenario más hermoso que pudiera haber encontrado en el templo ahí. Así que este hombre era llevado por sus familiares, amigos, pero siempre estaba ahí, en la búsqueda de algo. Y ese día, como mencioné hace un tiempecito en la iglesia, un día en el templo, cómo las cosas cambian. Ese hombre estaba por muchísimos años, y es probable que durante el tiempo del Señor Jesús estuvo en el templo. Es probable que él escuchó, vio, porque él era su lugar. Pero Dios tiene un tiempo y un momento, y es donde precisamente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Esa es una verdad que no vamos a encontrar a simple vista. Es bajo ya el estudio más cuidadoso que nos damos cuenta que nosotros vivimos en un mundo, cuando somos creyentes, en lo sobrenatural, guiados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, equipados para una u otra acción, donde las circunstancias pueden ser el escenario idóneo para colocar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? ¿Y qué dice este hombre? Verso 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, ¿no? Pero no sabía quiénes eran ellos. Sin lugar a dudas pudo haber escuchado, porque en un momento dado estos dos hombres se convirtieron en líderes de un movimiento de avivamiento. O sea, de la noche a la mañana fueron catapultados a un lugar o a un punto donde la gran mayoría de los habitantes en Jerusalén no solo hablaron del hecho del Mesías, ahora estaban hablando de las circunstancias de su diario vivir y de los miles de hombres y mujeres que se habían convertido y las cosas que estaban sucediendo. Los relacionaban precisamente con el Mesías, pero sin lugar a dudas ellos ya eran conocidos. Cosa que... Y la revolución que estaban armando, porque lo que decía la otra vez que vine, no había una religión que fuera a todo el mundo. Así es. Religión de los judíos, religión de los griegos, religión de los romanos, religión de los persas. Muy específico. Ajá. Sin embargo, esta era una religión para las personas que incluía a todos, independientemente seas judío o no judío. Sí. Esa era una revolución que había hecho Jesucristo.
Sí. en su momento, pues, porque ya está la gente preparada para eso. Claro, Antes no hubiera podido. y ese fue precisamente el tiempo invertido por el Señor Jesús, primero 3 años, y posteriormente a su resurrección 40 días, estar constantemente colocando qué era lo que iba a venir, dándoles las herramientas, la directriz, la revelación para que ellos pudieran cumplir el propósito de hacer esa obra. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesús, conociendo que ellos no tenían toda esa capacidad, recordemos que les dijo en el libro de Juan, en este momento no son capaces de poder entender todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan, Él les revelará toda la verdad, Él los llevará en esa revelación. Y podemos decir que ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, aprendieron más de Jesús que los 3 años que estuvieron con Él físicamente. ¿Por qué? Porque el revelador llegó a ampliar el horizonte, a aclararlo todo y con una perspectiva clara y profunda para definir hacia dónde y cómo hacerlo. Ya no era tanto únicamente su capacidad, ahora estaban respaldados con los dones, con la llenura del Espíritu para hacer lo que humanamente no es posible lograr. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Así que este hombre, pues su propósito era pedir limosna, es decir, pedir dinero para sobrevivir. Pero aquí es donde surge algo que nosotros necesitamos consolidar. Dios tiene un tiempo y un momento, y también tiene los elementos o los canales a través de los cuales Él puede hacer que las cosas sucedan. Pedro y Juan no habían recibido la voz para decir, los voy a enviar al templo. ¿verdad? Que a veces no. Ellos estaban haciendo su labor de ir a adorar a Dios. Eran las 3 de la tarde. Ellos iban a la oración a las 3 de la tarde. Pero en ese instante, cuando este hombre lisiado, incapacitado para desarrollar su vida, al verlos, dice, oh, clientes. No, porque por lo general es, ya con tantos años de pedir, ellos desarrollan una habilidad para discernir quién, cómo y cuándo. Ahora, percátense, ¿por qué la gran mayoría de los que piden dinero están cerca de los templos? ¿Por qué? Porque cuando uno asiste al templo vas con un corazón más sensible y dispuesto a desprenderte de algo porque vas a buscar a Dios. O cuando sales del templo, dices, pobre gente, y tienes más empatía. Como ¿no? si no hubiera congruencia de que vas al templo y no ayudes a alguien afuera. Exactamente, entonces, esto es algo que él ya había experimentado y no era el único. ¿Cuántos no hay hasta el día de hoy? ¿No? Pero ellos desarrollan una habilidad y debemos entenderlo. No voy a decir que él, pero actualmente hay una gran cantidad de mendigos profesionales que pueden discernir, que pueden ubicar quién pueden ser realmente sus proveedores, porque desarrollan una habilidad, quizá por el rostro, su mirar, o por la insistencia, o el encontrarte cara a cara, o en fin, ellos saben muchas veces a quién pedir. Pero en este caso, él se acercó, no se acercó, los vio venir y, oigan, no sabemos cómo fue el acercamiento, simplemente su palabra fue, ¿pueden bendecirme con algo? Y aquí es donde surge el gran momento. Pedro, vamos a leerlo. Verso 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué? Míranos. O sea, míranos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tenía que hacer esto? Míranos nosotros también somos pobres, o míranos No. y algo te pasará. Ajá. Gráficamente a la expectativa, o sea, de algo va a pasar, vemos, pero enfocándose en ellos, pues. Aquí es donde entra, mencioné que 3 dones vimos muy claros, los vamos a ver muy claros. El don de fe, el don de sanidad y la operación de milagros. Pedro no los enumeró, dijeron, vamos a hacer el don vamos a... No,
Ellos estaban en su vida cotidiana haciendo lo que el Espíritu Santo estaba llevándoles a realizar. Recuerden, ellos no tenían los manuales que nosotros hoy tenemos, que es la Biblia. Ellos no tenían Corintios, ellos no tenían Romanos, ellos no tenían nada. En ellos estaba apenas escribiendo todo el caudal de riqueza que nosotros disfrutamos. ¿Y para qué es? Para nuestra enseñanza, para que pueda volverse a repetir ese escenario. ¿Qué sucede cuando Él le dice, míranos? Aquí es donde, para mí, surge ese cuarto don que llamamos discernimiento de espíritus. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 14, versos 8 al 11. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, Otra vez, imposibilitado de los pies. cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza Al 11 nada más, hasta el 11. han descendido a nosotros. Pero ¿qué dice Pablo? Igual, hay un encuentro. ¿Cuál era el punto de ese momento de verlos a los ojos? El discernimiento de espíritus es precisamente cuando sabes por el Espíritu de Dios lo que está ahí. Pedro y Juan estaban observando si este hombre tenía la fe suficiente para poder ser sanado. Como Pablo vio si este hombre realmente tenía la capacidad, el poder, la fe suficiente para recibir ese milagro. O sea, el discernimiento no es inventar, no es adivinar, es ver claramente lo que está ahí adentro y lo ves no por tus ojos físicos, es el don que hace posible saber lo que hay dentro de esa persona y de esa manera entenderlo. Okay, no es la clase de los dones, pero esto es algo que es necesario que lo tengamos. Por eso, la palabra que Pedro utiliza de míranos era como mirar a través de una ventana para saber cuánto o qué había en ese hombre, si era factible lograr esta situación. Lo que dice Pablo una vez más, vamos a leer ahí, el 14, nada más donde están sus ojos. Dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. No, cuando le dice El 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Ya, ahí está. ¿Qué vio Pablo? Fe. Fe. No tenía un letrero que dice, tengo fe. No. Ese era el punto al que estamos viendo. Recuerden, Pedro no está diciendo, oh, yo tengo el don de discernimiento. No, él está siendo movido, guiado, y de esta manera se está escribiendo lo que nosotros hoy debemos entender qué es lo que pasó. ¿Qué sucedió? Que el don del discernimiento empezó a manifestarse para darse cuenta exactamente qué condición espiritual estaba en este hombre y si era capaz de tener esa fe para que el milagro se ejecutara como lo hizo con Pablo. En ese momento la gente no sabía que ellos tenían ese don. Nadie lo va a saber. Nadie, absolutamente. Ni ellos mismos. Exactamente. Y cuando era Jesús, que volvió y dijo, ¿quién tocó mi manto? Es distinto, porque obviamente Él era la fuente. Él era la fuente. Así es. Y aquí Él es la fuente y ellos son el medio. Ellos son el medio, ellos son el vehículo a través del cual los milagros van a suceder. Más adelante se dan cuenta, ¿por qué? Porque están siendo instruidos para esa labor. Mientras tanto, ahorita están actuando en su íntimo momento de una relación que emerge repentinamente, que no es meditada, que no es pensada, pero el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, está preparando el escenario. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser útiles
capaces y escribir para nosotros o las generaciones venideras qué es lo que acontece. Entonces, ¿cómo hay que pedir? ¿Al Espíritu Santo? Tú puedes pedirle al Señor que te dé dones acorde a lo que tú deseas, pero hemos visto que el Espíritu es quien define y determina, pero eso no implica que no puedas pedir. ¿Okay? Pero recuerda, ¿cuál va a ser el propósito del don? Servir. El propósito de los dones no es para exaltar, colocar a una persona en una posición de jerarquía, no, es para servir, para dar, edificar, para construir. ¿Sí? Comentarios. No es la clase de los dones, pero salen. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y a mí me ha tocado personas que muy entregadas al Señor, que en una reunión te dicen esto y esto, y es como si estuvieran leyendo tu diario. Y dices, wow, Dios mío. Por eso dice la Biblia que Dios conoce nuestros pensamientos, que nuestro corazón es transparente delante de Él. Y esto se puede ver. ¿Qué sucede entonces? Que emerge el don de fe. Para que este hombre pudiera tener el acceso, tuviera tener la capacidad de llegar a este punto. Y viene el don de sanidad y viene la operación de milagros. ¿Sí? Bien, ¿qué dice entonces? Él les estuvo atento. Verso 5. Esperando recibir que algo, ¿no? De ellos algo. Sí. Pero Pedro dijo, no tengo plata. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y... Ese es el punto. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor Jesús les había instruido que todo lo que pidieran en su nombre se haría. No es una fórmula mágica decir en el nombre de Jesús, no, lo que está aconteciendo es que cada una de esas acciones se va a realizar en su nombre, en su poder, en su autoridad y con su respaldo, para que todo el mundo pueda saber que no era Pedro y no era Juan, sino era Jesús a través de estos hombres que estaban haciendo este milagro. ¿Sí? ¿Qué sucedió? El don de fe se conjuga, el don de sanidad está ahí y la operación de milagros irrumpe manifestándose intensamente. Vamos adelante. Es que me agrada porque es muy impactante. Dice que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esas palabras Jesús las declaraba anteriormente, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando Pedro lo sana, es decir, bueno, cuando hablamos de que Pedro lo sana, él es el medio, ¿ok? Porque a veces nosotros le conferimos a las personas, tiene el don de sanidad, que me sane. No, la sanidad procede del Señor a través de un vehículo de carne y hueso. ¿Sí? Pero la fuente de los dones es el Señor. Y Él sana a quien Él quiere, como quiere, cuando quiere, y lo hará de la manera que Él desea. Eso se llama soberanía de Dios, donde tú y yo tenemos que estar muy bien centrados. ¿Ok? Sí. ¿Comentarios? Estamos bien. Esto significa entonces, aquí lo que estamos leyendo, que este don de sanidad es una realidad. ¿Y qué acontece? No es una sanidad gradual. Es un momento, un instante donde ese milagro se hace realidad. Por ejemplo, Jesús sanó a algunos de una manera gradual. Voy a ser explícito. Encontró Jesús a un ciego y le untó lodo, ¿no? Y le dijo, ve y lávate. No lo sanó en ese instante. O sea, esa sanidad tenía un proceso gradual. Y ahí tenía mucho que ver la obediencia y la fe de ese hombre ciego para llegar finalmente a su sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese era un proceso, aunque la sanidad ya era una realidad, pero se requería ese proceso de fe para completarse. Aquí no. Aquí fue un evento en un instante.
¿qué sucedió? Cuando Pedro lo toma de la mano, no es porque el milagro ocurre instantáneamente, no, el milagro fue declarado. ¿Y qué sucede? Le ayuda a ponerse de pie solo para propiciar que sus piernas adquieran la fuerza para ponerse de pie. ¿Sí? Eso hay que leer aquí. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Así es. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué sucede entonces? Que esta persona reconoció, acorde a su acción, a su lugar a donde fue, que no era Pedro ni Juan la fuente de sanidad. Aquí debemos tener un punto muy importante. Una gran mayoría de personas que se jactan en tener dones de sanidad o milagros, realizan sus propios eventos adjudicándose que ellos son los sanadores, los que hacen los milagros. Y la tendencia natural es a honrar y a elevar a esas personas y colocarlas en un pedestal. Y ese es un problema grave que tenemos en la iglesia. Tenemos que ver cómo Pedro y Juan accionaron en base a ese milagro. No consideraron que fue su creación, porque Pedro lo hace declarando claramente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora sí que este hombre de más de 40 años, ¡qué impacto! Nunca había caminado. Y era obvio que su sanidad tenía que tener una gran celebración. Y la mejor manera de consolidar que estaba sano era saltar. Porque eso le daría la certeza y la seguridad de que sus tendones, sus huesos estaban claramente compaginados unos con otros para un funcionamiento natural o normal. Y otra cosa, la gran evidencia. Un milagro por lo general siempre va a conducir a las personas a darle gracias a Dios y pasar tiempo con Dios. Es importante, eso es algo que nosotros necesitamos entender. Ahora, los milagros no siempre propician que las personas se conviertan. Muchas personas con un milagro se convierten al Señor. Pero aún el mismo Señor Jesús hizo milagros y no se convirtieron. Pero está registrada la evidencia de lo sobrenatural plasmándose ahí. Por ejemplo, en la iglesia hace años llegó una hermana, bueno, hoy le decimos hermana, llegó una familia. Y una señora ya muy acabada, pelo blanco, y nos acercamos, estaba desahuciada ya de cáncer. Los doctores habían dicho eran sus últimos días. Y ella desesperada, pues buscando ayuda, y llegó a la iglesia. Pues nosotros en obediencia a la palabra, siguiendo lo que está aquí, no porque dijeras yo tengo el don de sanidad, no. Como dice el libro de Santiago, el que esté enfermo, llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe le levantará, le sanará. Recordemos, mencioné que el Señor es soberano y determina a quién, cuándo, el día y la hora. Y oramos por esta persona. Todos ya tenían prácticamente en la familia los arreglos porque ella ya estaba por partir. Ya, eso era inminente. Desde el punto de vista médico era una realidad. Así que oramos y aparentemente no sucedió nada por el momento, pero resulta que el cáncer desaparece. Es la hermana Lupita 5, la que danza con el pandero. El cáncer desaparece, va con el doctor. ¿Y qué se hizo? ¿Qué le pasó? Pues
¿qué? ¿Ya me voy a morir? No, no tiene nada. Y eso estamos hablando de una genuina conversión, de una entrega, de un servicio. Y te das cuenta que no hiciste nada, simplemente seguir lo que está escrito. Creer que Dios puede hacer lo mismo que hizo en el pasado. ¿Sí? Y ahí está. Y lo que parecía un desenlace fatal se convirtió como en la de este hombre un día en el templo. Un cambio radical de vida. Qué alegría, ¿no? Sí. Qué grato. Pues eso es lo que estamos viendo. Comentarios. Bueno, hay algo que necesito también colocar. Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y eso es precisamente lo que sí la iglesia tiene. Nosotros solo podemos dar lo que tenemos. Nosotros no somos la fuente de milagros o sanidades, es el Señor. Pero sí podemos compartir la riqueza que en nosotros puede ser una realidad. El medio a través del cual Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede restituir, Dios puede cambiar a las personas. Eso es lo que sí podemos hacer. Esa es la misión de la iglesia. Compartirle a personas, a un mundo en crisis, que hay esperanza, que hay una realidad que se puede realizar. El respaldo de lo sobrenatural es una oportunidad en que podemos orar y ver lo que Dios puede hacer. Creemos en milagros y no es porque los milagros deben ser la pauta para creer, no. A veces los milagros simplemente son el respaldo de lo que hemos nosotros compartido y creído. Es algo que va a estar ahí. Dios puede hacer todo, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Dice Adrián, no se va a la guerra sin fusil. El cristiano no va a la guerra en la carne, sino en el poder del Espíritu. Así es. Cuando Pedro le dice eso al hombre, ahí aplica el don de fe, ¿no? Porque si tú no crees que Dios está respaldándote por medio de su Espíritu, jamás vas a hacer que sucedan las cosas. Ellos creían quién era Dios en su vida y por eso le dijeron, lo que tengo te doy. Ellos sabían lo que había en ellos. Desde Pentecostés ellos ahora tenían una nueva naturaleza. Recuerden, fue en Pentecostés cuando viene la nueva naturaleza en ellos. Una nueva perspectiva, un cambio radical en toda su vida, incluyendo su capacidad espiritual, mental, de percepción. Y es donde el Espíritu Santo, al equiparlos, los está llevando a una esfera sobrenatural donde se empiezan a mover en ese contexto. No porque ellos digan, ahora me voy a mover en esta esfera más alta. No, ahora su nueva naturaleza los conduce a moverse de una manera natural en lo sobrenatural. Así que esto es lo que acontece cuando las personas llenas del Espíritu Santo se mueven en ese contexto. ¿Ok? Bien. Lo que tenemos es lo que podemos dar. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Ahora, lo que tenemos es parte de lo que hemos venido haciendo. Hoy tú y yo estamos aquí, o los que estamos a través de las redes, aprendiendo más qué hacer y hasta dónde pueden ser las limitantes o los límites que tenemos. Ahora, habíamos visto en 2 clases anteriores cuando Pedro dice, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que Dios llamare. En otras palabras, tenemos la permanente vigencia de la presencia del Espíritu Santo y su ilimitada capacidad sin restricciones para realizar lo que en un principio los primeros discípulos hicieron, es lo que Dios puede seguir haciendo el día de hoy a través de los suyos. Pues es que Dios es inmutable. Exactamente, Omar. Para empezar por ahí, o sea, Dios entre sus características es eterno, infinito, es omnisciente, omnipotente y es inmutable. Dios no cambia. Eso que acabas de mencionar, no muchos lo comparten porque piensan que fue un periodo solamente, pero sería como escribir la historia de Dios en una parte
y en otra desvanecerlo. Cuando lo que acabas de mencionar, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es que también los milagros tienen que estar conforme a la naturaleza que Él ha creado. O sea, utiliza a la misma persona, siendo como un materialista, decir, como a la persona en su material para cumplir su propósito. O sea, no va a crear cosas que no están hechas por sus leyes. Así es. ¿Sí? O sea, Eso es. O sea, no te va a salir de un árbol de naranjas, te va a salir un milagro de que te van a salir aguacates. Exactamente. Pues muere. Exactamente, ese es el punto. Así que esto nos conduce entonces para establecer una vez más la verdad. Lo que Dios inició en la iglesia en Pentecostés no fue un episodio para concluir en un capítulo y dejarlo atrás. Es el principio de una historia interminable hasta el último de los días donde el Señor decida llevarnos. Es decir, desde el principio hasta el final. Nosotros nos restringiríamos si pensáramos que Dios ya no hace acciones de una manera deliberada con intervenciones divinas poderosas para cambiar las circunstancias o cambiar ciertos momentos de nuestra vida. Nos limitaríamos. Mas eso no limita que Dios es y seguirá siendo inmutable. Él es el mismo de ayer y de hoy. Por lo tanto, su capacidad de generar acciones es donde Él se desenvuelve. Él ha hecho milagros toda la historia y lo seguirá haciendo mientras su propósito lo determine, mientras tengamos creyentes creyendo que así lo van a hacer y que el Espíritu Santo sigue operando a través de estos medios que somos tú y yo para que las cosas sucedan. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Pues el primer don que deberíamos tener todos sería la fe, ¿no? Creer que tenemos. Bueno, es que ese es el punto de inicial. Como decías hace ratito, ¿qué don pudiera yo pedirle a Dios? Si tiene la fe, Bueno, el don de fe es el que hace posible que aquellas cosas que no son accesibles para el resto de los que tenemos fe se puedan lograrse. O sea, no es la fe que tenemos, no solamente fe sanadora, la fe de la salvadora, es una clase de fe que el Señor coloca en ciertos individuos o creyentes para que lo que se requiere a través de esa acción de fe se conjugue y se logre. Eso es algo que me ha tocado ver pocas veces, pero me ha tocado ver, que dices, wow, increíble, pero eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿es porque ellos eran mejores que nosotros? No. Primero porque estaban rendidos al Señor. Después porque el Señor colocó, es como en un cuerpo. Sería extraño que tuviéramos dos brazos derechos, ¿verdad? A todo nos coloca en un cuerpo para una función específica y nos equipa para realizar esa labor. Así que va a ir conjugando en la medida en que nosotros crecemos, maduramos, pero los dones van a estar formando parte de nuestro desarrollo para edificar, construir al resto del cuerpo. Eso es algo que va a suceder. Así que tú puedes, como dice Pablo, pidan los mejores dones. Eso es algo que solo tú puedes determinar. Eso lo dice en 1 Corintios, creo que es capítulo 13:1. Pidan los dones, pero, dice, pero ¿cómo me gustaría que profetizaran? ¿Por qué? Porque la profecía edifica más en el conjunto literal del cuerpo de la iglesia que un solo don. Bien. No es la clase de dones, pero vamos. Si no tengo don. Si tienes uno, pues tú pide el don que desees. Pues sí. Pues mira, uno de los dones que más son compatibles, y no digo que los otros no sean compatibles, no, lo que me refiero es que la predicación del Evangelio con sanidades son muy compatibles, son muy afín, que era lo que hacía el Señor Jesús. Predicaba y sanaba. Eso es algo que
pudiéramos pedir dones de sanidad. Porque no es la prioridad del don. El don es el resultado de la predicación y corroborando un milagro, ¿sí? Pero ahora hemos invertido. Por ejemplo, ustedes van a ver que dice, venga por su milagro. ¿Y qué es más importante, su salvación o el milagro? Pues la salvación. Que lo más importante es la conformación de la iglesia. Así O es. sea, esto ha sido hecho para conformar una iglesia, ¿sí? Y todo tiene que estar dispuesto y determinado para formar una iglesia, ¿sí? Que es la iglesia la que estamos viendo. Esa es la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Propiciar que estas mismas cosas, predicar el evangelio. Ese es el evangelio que debe alcanzar a toda persona y teniendo el respaldo del Espíritu Santo para continuar haciendo la obra. El hecho de que no tengamos dones no significa que cesaron o que ya no sean lícito pedirlos. No. Dios sigue obrando, como aportaba Omar. Él es inmutable. Él no altera los planes. Él no altera su esencia y naturaleza. Él es el mismo que hace posible que todas las cosas sucedan. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué podemos decir entonces? El libro de los Hechos estará lleno de historias con un alto grado, podemos decir, hablando desde la perspectiva de emociones, emotivos, espectaculares, asombrosas, impactantes, pero no para exaltar a personajes, no para ubicarlos simplemente en un contexto histórico-cultural, no. Es el inicio de lo que la iglesia hizo, hace y hará. Es decir, en una continuidad, porque la iglesia es una a lo largo de todos los siglos. La iglesia no puede decir, es que nos quedamos en el pasado. No, la iglesia es, y hasta el día de hoy tú y yo somos la iglesia. Formamos parte de la iglesia. Pero el punto es, ¿los milagros estarán todavía ahí? Eso es algo que nosotros necesitamos preguntarnos. Porque si llegamos al final del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar 2 o 3 preguntas que nos debemos hacer. La primera es, ¿realmente Dios sigue estando dispuesto a hacer milagros como los ha hecho a lo largo de la historia? Podríamos decir, ¿realmente el Espíritu Santo continúa confiriendo dones el día de hoy a nosotros los creyentes? O sea, son preguntas que tú puedes hacerte, pero finalmente la respuesta es, Dios continúa viendo a su iglesia como vio la iglesia naciente hasta el día de hoy, para llegar a cosas grandes, a vivir en las alturas, a moverse en las esferas de lo sobrenatural, porque eso es a lo que somos llamados. Movernos en esa esfera por la nueva naturaleza que tenemos. El milagro más grande, cada día lo podemos ver cuando alguien se entrega al Señor, una transformación, una regeneración. Tú y yo somos un milagro. Humanamente no pudiéramos ser lo que somos, aunque estamos en el proceso, ¿no? Como dice mi esposa, ay, pues Dios todavía va a trabajar contigo más. ¿Sí? Pero ese es el proceso formativo donde estamos. Pero cuando tú miras atrás, cuando haces una retrospectiva, te das cuenta que Dios ha cambiado demasiado lo que éramos, porque lo que hoy somos es ir reflejando cada día ese carácter del Señor. Y reitero, el Señor no ha terminado, estamos en ese proceso depurándose continuamente para seguir adelante. Bien, aportaciones. Ha habido 3 etapas en que Dios ha desarrollado una gran cantidad de actividad espiritual en 2 ámbitos, en la revelación como en lo sobrenatural. Es cuando comunica a su pueblo las verdades eternas que deben ser predicadas, enseñadas para no solo esa generación, sino como
la continuidad de su voluntad a lo largo de los siglos. Y la primera etapa que podemos colocarla de esta manera, aunque Dios ha hecho milagros siempre y los va a seguir haciendo, pero ubicando en ese contexto vamos a encontrar 3 etapas muy marcadas con este alto grado de poder, de Moisés a Josué. Encontramos intervenciones como jamás anteriormente ojo humano las ha visto. Las plagas. Como la selección para que solo los primogénitos murieran y no el resto. Cómo es que las aguas en todo Egipto representaban o eran teñidas de sangre o de rojo, cuando en Gosén su agua era clara, transparente. O sea, Dios siempre sigue haciendo milagros. Pero ¿qué sucedía? El Señor estaba liberando a su pueblo de la esclavitud y ahora enseñándoles quién era Él, cuál era su voluntad. Por eso les entregó la Torá, es decir, el libro de la enseñanza, el por qué y el para qué y a quién debían servir. Ese es un tiempo de revelación. El segundo tiempo de revelación que podemos encontrar y de operaciones de milagros es entre Elías y Eliseo. Tremendo. Aunque Elías no trajo una reforma total teológica, pero desde su inicio hasta el Eliseo es donde se conjugan estos dos profetas con un alto grado de revelación del Señor, de su palabra, de su voluntad y de la capacidad que Dios tiene para utilizar a alguien o a una persona, a un creyente, cuando se rinde a Él, a su soberanía, y los milagros se convierten en el pan de cada día. Y la tercera es cuando el Señor Jesús desciende, emerge y con su iglesia. Su iglesia está hablando de una iglesia que inició en Pentecostés y que va a concluir cuando el Señor nos levante. Así que la iglesia continúa teniendo, y la revelación mayor fue que se escribió el Nuevo Testamento. El gran ámbito es porque se hace evidente que el Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan, donde dice que vendrá y les revelará las cosas que van a venir, los discípulos se convierten entonces en los escritores de la verdad recibida, revelada por el Espíritu Santo, de quién es Dios, cuál es el propósito, para qué es la iglesia, cuál es el resultado de caminar con Él. O sea, todo hoy tú y yo ya lo tenemos hace 2000 años completo, el Nuevo Testamento. Y ambos testamentos continúan revelándonos todas estas grandes verdades que debemos creer, practicar, y sobre todo, Dios sigue haciendo su voluntad con poder y autoridad. Los milagros están ahí. ¿Por qué? Porque Dios siempre hará, siempre y cuando Él así lo determine, van a suceder los milagros. Una iglesia o la iglesia no es que necesitemos los milagros para creer, no, creemos sin ver, como Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero resulta que Tomás andaba de vacaciones, ¿no? Se había ido a dar la vuelta y dice: no, yo no creo. Entonces el Señor le reprendió, porque dijo: entonces tú necesitas ver para creer, cuando debe ser a la inversa. El creer nos permitirá ver. Qué diferencia, ¿no? Aportaciones. Podemos definir entonces, para concluir nuestra clase, la iglesia es un organismo vivo, no es una institución que perece, no es una empresa que cierra sus puertas, cambia de posición geográfica y cambia de nombre, no.
La iglesia es la que inicia en Pentecostés y continúa teniendo la imagen, la enseñanza, la misión asignada y los recursos disponibles para que nosotros hagamos la obra que el Señor espera que hagamos. Eso es muy importante. Y la pregunta entonces es, ¿los dones estarán ahí vigentes? Hemos visto, continúan vigentes. Quienes deciden no creer, no aceptar, es muy respetable su postura y yo estoy parándome al lado de ellos para defender su derecho a esa postura. Pero lo que la Biblia a nosotros revela es que Dios es inmutable y Dios no cambia. Él sigue haciendo lo que Él dijo que haría. Por eso es que oramos, por eso es que pedimos que Él haga o intervenga a nuestro favor. Los milagros son para aquellos que lo necesitan, creen y lo buscan. Y tú y yo somos testigos oculares de muchas actividades o intervenciones divinas del Señor. Bien, oramos. Si no hay otro comentario, otra aportación. No, ya. No me caben los cacahuates. Los saca, Bueno, vamos a dar gracias por este tiempo. Cierra tus ojos, Padre. Te agradecemos la oportunidad de introducirnos una vez más en aquello que está adquiriendo cada vez más nuestra atención. Donde el tiempo invertido, Señor, parece tan poco, pero a la vez nos deleita, Señor, en esa revelación de aquello reservado por ti para nosotros. Gracias porque tu amor nos ha salvado, tu gracia nos ha dado más de lo que esperamos. Gracias, mi Dios, porque los milagros, sus acciones divinas continúan ejerciéndose conforme a tu perfecta voluntad. Tú no estás limitado por tiempo ni espacio. Las circunstancias adversas solo pueden convertirse en el vehículo, en el medio a través del cual tu poder puede manifestarse, Señor. Padre, cuánto necesitamos, como esa iglesia naciente, ser guiada por el Espíritu, movernos en esa esfera sobrenatural. Ante tanto peso de las circunstancias actuales que nos limitan, ante una prisa exagerada, ante los negocios, ante aquello que demanda tanto nuestra atención, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a continuar viviendo en ese ámbito espiritual donde los dones se conviertan en una realidad, donde cada uno de aquellos que creemos en ti seamos llenos del Espíritu y tengamos esa revelación plena para seguir caminando contigo. Prepáranos, Señor, para seguir avanzando y respáldanos con milagros y sanidades, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Vámonos.